Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a un nuevo programa de Tardes Literarias. Hoy estamos de nuevo con otro autor valenciano. En este caso, aparte de ser valenciano, también publica sus novelas en este idioma. Hoy con Xavier Aliaga. Xavier Aliaga nace en Madrid el 10 de abril de 1970. El padre era ferroviario y por este motivo nace en Madrid, a pesar de que vive y crece en Xàtiva. Se licencia en Filología Catalana por la Universidad de Valencia y desarrolla su actividad profesional como periodista. Empieza a trabajar en el semanario comarcal Notícia 7 de Xàtiva, que posteriormente dirige. Entre el 1997 y el 2007 es responsable de comunicación de los grupos parlamentarios de Esquerra Unida, Entesa y Compromís. Entre los años 2003 y 2007, es director del programa La Caixa de Música de Radio Clara y en 2008 forma parte del equipo de guionistas del programa de humor Autoindefinidos, emitido en Canal Nou, TV3 e IB3 entre el 2005 y el 2008. Como guionista también trabaja en otros programas como Checking Hotel, 2009, y Evolución, 2008, emitidos en Canal Nou. Entre 2007 y 2013 colabora con regularidad en el suplemento cultural Cuaderno del diario El País. También ha colaborado, entre otros, en publicaciones como Caracteres, El Espejo o La Isla. En la actualidad es responsable de cultura del semanario El Temps, columnista de Levante EMV, El Punto y La Voz del País Valenciano. También es contertulio de Onda Cero y Popular TV. La trayectoria como novelista de Xavier Aliaga empieza en 2005 con el título Si no ho dic, rebente. Con esta obra, publicada por la editorial Moll, obtiene el premio Vila de Lloseta de narrativa. Con Els neons de Sodoma, aparecida el 2009, gana el premio Trasto de narrativa de los premios Octubre del año 2008. El año 2011 publica la obra Vides desafinades, título que le vale el premio Joanot Martorell de narrativa de Gandía del mismo año, y el premio de la crítica de los escritores valencianos de narrativa del 2012. También es autor de la novela juvenil El meu nom no és Irina. También publicada en castellano como Mi nombre no es Irina, publicada en 2013 y ganadora del premio de la crítica de los escritores valencianos de narrativa, del premio Samaruc de la Asociación de Bibliotecarios Valencianos del 2014 y de la novela negra 2 metres quadrats de Sant Chove, aparecida en 2014. Con la novela Les quatre vides del tío Antoine se adjudicó el premio Pin i Soler 2017 de Tarragona. Es socio de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana. Sus publicaciones son Si no ho dic, rebente, 2005, Els neons de Sodoma, 2009, Vides desafinades, Premi Joanot Martorell 2011, El meu nom no és Irina, 2013, 2 metres quadrats de Sant Jove, 2014, Les quatre vides de l'oncle Antoine, 2017, reedición de Vides desafinades, 2020, Ya estem morts, amor, 2021, y también en 2021 publica la traducción al castellano de El meu nom no és Irina. Mi nombre no es Irina. Hola, soc Xavier Aliaga i m'agradaria convidar-vos al Club de Lectura Full de Lectura de la Fundació Full, que tindrà lloc a propòsit de la reedició de Vides desafinades, que és una novel·la que parla de l'amistat, parla de les relacions, parla de moltes més coses i que és una novel·la que espero que no vos deixarà indiferents. Xavier Aliaga ha hecho un viaje a las profundidades de su familia con su último libro, Les quatre vides de l'oncle Antoine, Angle Editorial, 2017. Una inmersión a pleno pulmón, en el que el neopreno ha sido sustituido por los recuerdos.
El eje sobre el que gravita la narración son los vacíos existentes en la vida de su tío Antonio. Huido de España durante la posguerra por su filiación política, marchó a Francia y acabó alistado en la Legión extranjera. La distancia acabó mitificándolo sobre todo a los ojos y oídos de un Xavier niño. El escritor y periodista valenciano emprende una investigación para intentar descubrir la verdad sobre las 4 vidas de su tío Antoine. Una historia valiente en la que el lector acompaña al narrador en sus hallazgos y lamentos. Escrita con el ritmo preciso, que se devora con la ansiedad y preocupación por descubrir lo que se cuenta en la página siguiente. El libro ha ganado el Premi Ciutat de Tarragona de Novel Lapin y Soler. En este libro su padre es uno de los grandes protagonistas del relato, porque es el inductor, porque es una persona hecha de otra pasta, de un material que ya casi no existe, uno de aquellos hombres que se da a los demás en tiempos de solipsismo y egocentrismo. Y porque se sentía en deuda. Casi nunca le había pedido nada. Era de justicia. Esa sensación de querer ajustar cuentas con el pasado y corregir posibles errores también planea sobre algunos de los pasajes más duros del libro, los fallecimientos de su hermana y de su madre. Y este libro es un ajuste de cuentas consigo mismo, por muchas de las cosas que no supo hacer en momentos críticos. Hay un poco de exorcismo y un poco de explicarse a sí mismo mientras escribía, destripar momentos en los cuales se sintió superado. El libro era un reajuste familiar, pero también personal. En este libro ha sido duro consigo mismo, en algunos momentos muy duro, pero era necesario. De alguna manera, le ayudó a ir haciendo mejor las cosas. Es un libro muy valiente por lo que tiene de confesional e íntimo, aunque opta por la segunda persona del singular para narrarlo. La segunda persona apareció de manera casi casual, nos ha contado Xavier, después de muchas pruebas, de ver que en primera persona el relato se iba de madre, se subía a cerros que no venían al caso. Entonces decidió tirarse al monte, cambiar el narrador, una especie de segunda persona que se convierte en tercera, según pasajes, y entonces todo comenzó a encajar. La novela es dura, y no tenía sentido que no lo fuera. El proceso de documentación y escritura del libro adquiere similar protagonismo a la propia historia de Antonio. Y la inclusión de la investigación en la narración tiene un sentido. Como decía una amiga, excelente lectora, en algún momento de la novela todo se entiende mucho mejor. Y si llegas al final, más todavía. Era necesario y, por qué no decirlo, literariamente se sentía mucho más cómodo que con una vía más convencional. Sin embargo, en la escritura dudó a la hora de decantarse entre la ficción y la no ficción y, aunque se impone la segunda, hay momentos en los que no puedes evitar dejar volar la imaginación y reconstruir pequeños fragmentos de cómo lo hubiera narrado en esa hipotética novela. La obra, según el propio Xavier, tenía que ser fiel a la realidad, porque en el fondo es un gran reportaje periodístico. Pero también una novela. Y el narrador que llevo incorporado, el creador de ficciones, sale a pasear en algunos momentos advirtiendo previamente al lector. Era una manera de llenar los huecos que jamás podremos llenar. A pesar de esa apuesta por la no ficción, es un libro al que cuesta no catalogar como novela, de hecho en los agradecimientos así se refiere él al mismo. Porque hay memorias, biografía, dietarismo, un poco de género epistolar y secciones ficcionadas pactadas con el lector. Todo es real, por tanto. Pero la recepción ya no depende del escritor. En el libro subyacen otros temas más allá de la figura de su tío Antonio, como puede ser, la nunca lo suficientemente reconocida lucha contra el franquismo de muchos ciudadanos anónimos, la precariedad del periodismo, el papel de los libros para entender la realidad, la memoria en toda su dimensión, las peculiares relaciones que se establecen en las familias. Y Xavier decía que su intención era reivindicar la parte combativa de su tío, pero al final del proceso de escritura y documentación, encontró un sentido colectivo. Le gustaría que fuera interpretado el libro como un homenaje a todos los tíos Antonio, todas las Remedios y todas las Ibet que no han tenido alguien que contara su historia. Esta vertiente no buscada de la novela le resulta emocionante. El resto de reflexiones fueron surgiendo, se le subían a las barbas. Salvando las distancias, y que aquí los personajes sí corresponden con personas reales. Este era un proyecto que no tenía nada que ver con lo que él había hecho. Sufrimiento puro, desde el punto de vista intelectual, para encontrar el tono, el narrador, los límites, la forma.
Y porque le empujaba a una investigación emocionante pero también dolorosa en el plano personal, en un momento además muy complicado para él. Pero era un libro que debía emerger. Y es ahí donde más aparece en el libro el Xavier Aliaga periodista. Fue tirando de los hilos, descubriendo cosas, y dotando el texto de sentido. Y lo pasa genial. Durante el proceso de gestación de la novela, cuando encontraba algo que servía para llenar casillas vacías, sentía una satisfacción absoluta. Hablándolo con su mujer, que reconoce en los agradecimientos, le permitió que saliera del callejón en el que estaba atrapado respecto al libro, porque hubo un momento en el que ella le vio sufrir, porque había algo que no funcionaba y él no sabía lo que era. Y un año después de leer una de las versiones iniciales, reflexiona y llega a una conclusión interesante. Él partía de una idea muy cartesiana, muy cerrada. El lector debía conocer los hechos al mismo tiempo que él mismo, cronológicamente. Ella le hizo ver que eso no tenía sentido, que estaba haciendo una novela y debía gestionar mejor la información para mantener el interés. Esconder algunas cartas. En la versión final, el lector continúa entrando en la historia en paralelo al narrador, pero hay ciertas cosas que se iba guardando. Y reconoce que fue como liberarse de un corsé. Ya estem morts, amor. Ya estamos muertos, amor, es una novela escrita por Xavier Aliaga, un reconocido autor español. La historia se desarrolla en una ciudad donde las personas de mediana edad comenzaron a morir prematuramente debido a una extraña enfermedad. El protagonista de la novela es un hombre de 47 años llamado Víctor, quien trabaja en un periódico y tiene una vida monótona y decepcionante. Víctor se enfrenta a una crisis personal al darse cuenta de que ha desperdiciado gran parte de su vida y siente que ya está muerto en vida. Un día, conoce a Laura, una mujer de 44 años que también se encuentra en una situación similar. Juntos deciden embarcarse en un viaje para descubrir el sentido de la vida y superar sus miedos. Durante su travesía, se encuentran con diferentes personajes y vivencias que les harán reflexionar sobre el paso del tiempo, la importancia de disfrutar el presente y la búsqueda de la felicidad. La novela aborda temas como el paso del tiempo, la crisis existencial, la importancia de vivir el presente y el amor como fuerza transformadora. Aliaga utiliza un estilo narrativo poético y reflexivo, con descripciones detalladas de los paisajes y los estados de ánimo de los personajes. Ya estem morts, amor, es una obra que invita a la reflexión y al cuestionamiento sobre cómo aprovechar al máximo el tiempo que nos queda y cómo encontrar la plenitud en la vida. Además, la novela ofrece una visión crítica de la sociedad actual y de cómo la rutina y la falta de pasión pueden llevarnos a una muerte en vida. En resumen, Ya estem morts, amor, es una novela que explora la crisis existencial de sus personajes y su búsqueda de sentido en un mundo donde se sienten perdidos. A través de un estilo narrativo poético y reflexivo, Xavier Aliaga nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir el presente y encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. Anaís murió cuando tenía 16 años y tiene una historia para explicar. La de sus padres, Tristán y Minerva, de cómo se conocen, se enamoran y empiezan una vida juntos. Una historia de pasión, compromiso, ascensos profesionales, rutinas, traiciones y malentendidos que podría ser como cualquier otra. Si no fuera porque los padres se tendrán que enfrentar a la peor de las pérdidas. Y tendrán que continuar viviendo y decidir si todavía se podrán reconstruir como pareja. El meu nom no és Irina. Aquesta és la quarta novel·la de l'escriptor i periodista valencià Xavier Aliaga. Una història d'adolescents oberta a tots els públics amb el rerefons de l'amor per la literatura. El llibre es va presentar a la Fira del Llibre i es va convertir en un dels treballs en valencià més venuts. Quedem amb Xavier Aliaga a la llibreria Leo de València. La vocació per l'escriptura és el punt de partida del viatge iniciàtic del seu protagonista, un adolescent anomenat Néstor. A mí hay una cosa que me encanta, que es fer lectors, ¿no? Pero fer lectors de bona literatura, no que a través de les novel·les descobrisquen coses, descobrisquen música, descobrisquen lectures. Moltes històries i moltes lectures, capes superposades que el lector va descobrint al llibre. És inevitable el tòpic de les matriosques perquè és això, hi ha històries dintre de les històries i en lloc de ser una novel·la coral de personatges és una novel·la de plurirelats, no? El meu nom no és Irina és la quarta novel·la d'este periodista, escriptor, blogger, però la primera feta per encàrrec i sense el paraigües dels premis literaris.
De la mà d'Irina, un amor adolescent, Néstor descobrirà Anna Karenina, tot i que cadascú té el seu propi llibre iniciàtic. Probablement Los cachorros, de Vargas Llosa. Sí. Després La ciudad de los perros. Van ser novel·les que m'han marcat. Totes les famílies felices es pareixen les unes a les altres. Cada família desgraciada ho és a la seva manera. Així comença Anna Karenina. Les reflexions de Tolstoi ben bé podrien haver sigut les del nostre protagonista. Però aquesta història es va escriure fa 136 anys i Néstor necessitava trobar les seues pròpies paraules. Mi nombre no es Irina es una novela escrita por Xavier Aliaga. Fue publicada en 2021 y se trata de una historia de suspense y misterio. La vida de Néstor, un estudiante de bachillerato aficionado a escribir relatos, da un vuelco cuando llega al instituto Irina, una enigmática joven de origen ruso que es la viva imagen de un personaje de sus cuentos. Con ella empieza una intensa relación llena de complicidades literarias, secretos y medias verdades. Mientras, la familia de Néstor, con una hermana pequeña desatada y unos padres que no se aguantan, avanza hacia la descomposición. Novela de descubrimientos, iniciática, en la que ficción y realidad se mezclan al calor de las experiencias y vivencias que van alimentando la creatividad, la voracidad literaria y el deseo irrefrenable de escribir del protagonista. El libro se desarrolla en un pequeño pueblo de los Pirineos llamado Almazán. La protagonista, Irina, es una joven introvertida y con un pasado oscuro. Sin embargo, cuando su hermano desaparece de forma misteriosa, ella decide investigar y descubrir qué ha pasado. Durante su búsqueda, Irina se adentra en un mundo lleno de secretos y mentiras. Con la ayuda de un periodista llamado Rafa, Irina descubre que su hermano ha estado involucrado en una trama de corrupción y que su desaparición podría estar relacionada con ello. A medida que avanza la historia, Irina se enfrenta a peligrosas situaciones y descubre que no puede confiar en nadie. Todo el pueblo parece ocultar algo y nadie está dispuesto a hablar. A lo largo de la narración, el autor nos sumerge en un ambiente opresivo y lleno de intriga. Los personajes están muy bien construidos, con sus miedos y defectos, y el lector se identifica con ellos. Mi nombre no es Irina, es un libro lleno de giros inesperados y tensión. A medida que se va desvelando la verdad sobre la desaparición del hermano de Irina, se revelan también los secretos de los habitantes de Almazán. En resumen, Mi nombre no es Irina, es un apasionante thriller que atrapa desde el principio y mantiene al lector en vilo hasta el final. La historia de esta valiente joven y su lucha por descubrir la verdad nos deja reflexionando sobre la corrupción y la lealtad. Premio de la Crítica, de l'Associació d'Escriptors Valencians. Premio Samaruc, de la Asociació de Bibliotecaris Valencians. Premio al Mejor Libro Juvenil, de la Generalitat Valenciana. Mi nombre no es Irina. Xavier Aliaga. Primera parte. Donde habitan los nombres. 1. Mi nombre es Néstor. Me encanta escribir y mi familia está como una regadera. No es un gran resumen, pero, para entendernos, por ahí andan las cosas. Podría añadir que soy más alto que bajo. Más guapo que feo. Que tengo el pelo más oscuro que claro, como los ojos. También me gustaría creer que soy más listo que burro. Una botella medio llena, una persona 2/3. No está mal si me comparo con uno de esos individuos típicos y tópicos de la zona gris, media, aburrida. Siendo justos, la verdad, tampoco es que destaque en nada. Eso me gustaría cambiarlo, quiero ser escritor. Y hacerlo muy bien, es importante para mí. El problema es que no puedes ir diciéndolo por ahí porque te miran mal. Piensan que estás zumbado, o, peor todavía, que eres un pedante. Mi madre no acaba de enterarse de lo importante que para mí es la escritura. O, si lo sabe, no muestra mucho interés, siempre está inmersa en sus cavilaciones. Y papá nunca me perdonará que abandonara los estudios de música. Es así, tampoco es que me pase todo el santo día escribiendo, o leyendo, que es la mejor forma de aprender a escribir. Me gustan mucho las chicas, pero desde que corté con Aurora no he vuelto a tener novia. Y juego al fútbol en el juvenil del Vilaroblet, de interior izquierdo. No lo hago mal, podría decirse que más bien que mal, de nuevo la botella, los 2/3, etc., pero mi entrenador me ha dicho hace poco que nunca llegaré a nada, que no tengo hambre de fútbol ni ganas de triunfar. Es un idiota que se ha creído que entrena al Manchester United y piensa que debe soltar gilipolleces por el estilo. Sé que quiere hacerme la puñeta, que me enfade. Y seguramente es cierto que no tengo ambición futbolística. No me importa en absoluto.
Bien, no me importa mucho. O sí, no lo sé. No me he parado a pensarlo con calma. Se me olvidaba una cosa. El año que viene, en febrero, cumpliré 18 años. Y tendré la mayoría de edad, lo cual significará que ya podré marcharme de casa y mis padres no podrán oponerse. Falta saber con qué dinero. Al salir de clase llueve como si se hubieran abierto todas las compuertas del universo. Y aunque no me apetece volver tan pronto, porque ya sé lo que me encontraré, voy directamente a casa. Poco más o menos es lo de siempre. Mamá va de aquí para allá haciendo como que hace cosas, cogiéndose la cabeza con las dos manos y resoplando en intervalos de medio minuto o así mientras pronuncia su célebre, la madre que la parió, en referencia, curiosamente, a su hija. Es decir, Virginia, mi hermanita pequeña. Papá se dedica a su antiestresante favorito desde que dejó de fumar, ordenar y catalogar su estúpida colección de etiquetas y posavasos para jarras de cerveza mientras prueba una marca nueva que ha encontrado en algún sitio y hace una pose bobina, de desconexión con el mundo exterior, que estremece. La expresión de mamá tiene un sentido de frase hecha, pero también otro literal. El detonante de la última crisis fue una llamada de la tutora de Virgi y la inevitable reunión con sus padres, que son también los míos. Pensándolo bien, la cosa tiene su gracia. Vaya, para mí la tiene. Imagino que para mis padres no tanta. En una redacción para clase sobre la familia, que había de leer delante de todos. Virginia contaba que era adoptada, que estaba segura de ello porque era la única de la familia con el pelo rizado y rubio, que por eso pensaba que había nacido en el este de Europa, en Rusia o en algún país de por allá, que hay una compañera búlgara en el colegio que se le parece mucho. ¿Cómo se explica, si no, argumentaba la niña, la gran diferencia de edad con su hermano mayor, o sea, yo mismo, de 8 años, 2 meses y 3 días? Además, sostenía que se sentía como una extraña en casa. Lo decía en la redacción. Pero antes ya se lo había dejado caer de viva voz a todo aquel con quien se topaba. Sus amigas de clase, los padres y las madres de las amigas, la kiosquera a quien le compra las chucherías, la clientela presente, las compañeras de ballet. Unos cuantos centenares de personas, posiblemente. Papá y mamá volvieron de la reunión con el gesto desencajado. No me dejaron estar presente en la charla, pero la conversación la pude escuchar de cabo a rabo mientras hacía como que jugaba a la Play en mi habitación. Vamos a ver si nos aclaramos, Virginia, amor mío, saque de puerta de mamá, no sé de dónde te has sacado todo eso de la adopción, porque puedo asegurarte que yo estuve allí. Con un tono que pretendía ser irónico pero daba un poco de lástima, de madre dolida, y que fueron 12 horas de parto, ni más ni menos. 12. Lo pasé muy mal. Mamá evita las palabrotas incluso en los momentos de tensión. No creerás que hemos falsificado las fotos en las que estamos tú y yo en el hospital. Y por el pelo rubio no te preocupes, que cuando tengas la edad de tu hermano se te oscurecerá. Añadió, en el papel de hacerse la cabreada sin saber que realmente lo estaba. Si es que eres una fotocopia de Néstor. Bien, tampoco es del todo así, ella es más mona. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Tan mal te tratamos para que te pongas en nuestra contra? ¿Tienes algún problema que necesitemos saber? Rebajando el tono y buscando un poco de complicidad, como si la niña tuviera que confesar una adicción a las drogas, un embarazo o vete tú a saber. Vale, de acuerdo, pongamos por caso que no soy adoptada. Entonces me podríais explicar por qué tardasteis tanto en ir a buscarme. Es que no fue así, corazón. A tu padre y a mí nos hacía mucha ilusión tenerte, pero estas cosas no son de la noche a la mañana, a veces se retrasan, se complican. No basta con querer, no sé si me explico. Añadió de manera confusa, como dejando pasar el balón. Mujer, entrada en diagonal de papá desde la banda, tampoco hace falta liar la madeja, que Virginia ya es toda una mujercita y seguro que lo entiende perfectamente. Mira, amor mío, cuando Néstor cumplió 2 años, quizá un poco más tarde, nos pusimos a buscarte. Pero no viniste, y 1 año después, más o menos, lo dejamos estar. Y lo que ocurrió tiempo después fue que papá y mamá tuvieron una noche loca y... Arturo. Amonestación verbal de mamá. Ostras, ¿qué pasa? Como si no. Bien, el caso es que cuando ya no estábamos buscándote apareciste tú. Lo sabía, una hija no deseada. Eso lo explica todo. Me voy a mi cuarto. Seguro que los peluches me quieren más que mi familia. Tiro de Virgi que entra por toda la escuadra, un gol brutal. Eres un bocazas, Arturo. Mira lo que has conseguido.
Roja directa de mamá a papá. Pero ¿cómo se te ocurre decirle a la niña que es producto del alcohol? Si ya es lo que le faltaba para desvariar del todo, que ya hace mucho que te digo que la niña no está bien, que hubiéramos tenido que dejarle hacer la primera comunión, que desde que le dijimos que no, bueno, no, desde que tú te empeñaste en que eso no podía ser, que en casa esas cosas no se hacen, que nosotros no somos católicos. Para mí que nuestra Virgi patina, que sufre una crisis de identidad. Ya ha salido la experta en psicología infantil. Ahora va a resultar que la culpa es mía. Porque Néstor ni fue bautizado ni hizo la primera comunión y, mira, tampoco le ha ido nada mal, se defiende encarnizadamente el prometedor central izquierdo que en su día fue Arturo Viñals, promesa que se quedó en nada, del equipo juvenil del Vilaroglet en alguna temporada lejana de los años 80. Mientras escuchaba, sabía que la escena acabaría con mamá, o papá llamando a la puerta de mi habitación y suplicándome que hablara con Virginia para hacerla entrar en razón. Y así son muchos días. O muy parecidos. En contra de su teoría, la función de Virginia Viñals en el mundo es apoyar a unos padres tan locos, inestables y pintorescos como ella. No sé si pintoresco se ajusta al caso, pero es una palabra que, desde que la leí en algún sitio, me encanta. Y de paso me ahorra usar otras peores. En cualquier caso, de un tiempo a esta parte, Virgi es el factor que está acabando por desequilibrar a esta familia desequilibrada. Y yo, el adolescente de la casa, soy el único que mantiene un poquito el sentido común en el número 14 de la calle Sant Roc de Vilaroglet. No siempre ha sido así. Quiero decir que, durante un tiempo, no hizo falta que nadie mantuviera la cabeza sobre los hombros. Virginia era una niña deliciosa, inquieta, despierta y muy parlanchina. Un encanto. Y, encima, guapísima. Distinta a mamá, pero muy guapa también. Me molestaba sin parar, por todo, pero luego me miraba con cara de ángel caído y se lo terminaba perdonando todo. Supongo que también influiría la diferencia de edad. Cuando ella había cumplido los 4, yo ya tenía 12. Las peleas no eran como las de los otros hermanos que conozco. Y mis padres, mis padres, hasta hace nada los recuerdo como personas más o menos normales, con su buen trabajo, sus discusiones y todo lo demás. Sin embargo, no estaban tan dislocados. Debe de ser la crisis de los 40, que no acaba al cumplir los 41, sino que, por lo visto, dura toda la década. Después está la crisis general, que es un desastre. A papá, profesor de música en un conservatorio, le han bajado el sueldo y le han aumentado las horas lectivas. Hace unos meses todavía despotricaba contra los políticos y contra los compañeros que no se sumaban a la huelga. De un tiempo a esta parte, ni eso. Ha entrado en una fase de, me la pela todo. Antes era un padre muy divertido. Ahora es lo más parecido a un vegetal. Se levanta, saluda de mala gaita, trabaja también de mala gaita, vuelve, porque ha de volver, y se aísla en su patética colección cervecera. Mientras tanto, mamá, representante de productos farmacéuticos, lo que papá denomina, el imperio del mal, entonando entre dientes la marcha imperial de Star Wars, dice que ha de trabajar el triple para ganar la mitad. O menos. Lo repite mucho, como una especie de excusa de mal pagador que justifique su mala leche crónica. No es que antes mamá fuera Hannah Montana, la reina de la simpatía, pero lo llevaba mejor. A veces les recuerdo lo que me dicen algunos compañeros del instituto. Menos mal que tus padres trabajan los dos, porque yo tengo a los míos que se suben por las paredes. Algunos, en fin, no aprecian lo que tienen. Puede que Virgi y mis padres tengan un sentido trágico de la vida, por eso sacan las cosas de quicio. Y si algo así te pilla por medio es un drama. Soy un jueves rodeado de martes y miércoles pesados y desequilibrados. Una familia en descomposición. Quizá por ello me refugio en la escritura, me dedico a imaginar otros mundos donde poder evadirme. Me gustaría encontrar más pasajeros en este viaje. Ahora, como en todos nuestros programas, hacemos una entrevista al autor o autora para que nos hable de su trabajo. Xavier Aliaga, Madrid, 1970. Periodista y escritor. Licenciado en Filología Catalana, actualmente es responsable de cultura del semanario El Temps, columnista de Levante EMV, El Puntawi y La Viu del País Valencia y contertulio en Onda Cero y Popular TV. Entre 1997 y 2007 es responsable de comunicación de los grupos parlamentarios de Esquerra Unida, Entesa y Compromís.
Entre 2007 y 2013 colabora en el suplemento cultural Guadern del periódico El País y también ha colaborado en publicaciones como Caracters, El Espil o El Illa. Como novelista, Xavier Aliaga es autor de las obras Sinojo Udic, Revente, 2005, Premio Vila de Lloseta de Narrativa, Esnians de Sodoma, 2009, Premio Andrómina de Narrativa de los Premios Octubre de 2008, y Vides Desafinades, 2011, Premio Joanot Martorell de Narrativa de Gandia y Premio de la Crítica dels Escriptors Valencians de Narrativa 2012. También es autor de la novela juvenil El meu nom no és Irina, 2013, Premio de la Crítica dels Escriptors Valencians de Narrativa y Premio Samaruc 2014, y de la novela negra 2000 Quadrats de Sant Jove, 2014. En 2017 gana el Premio Pin y Soler Ciutat de Tarragona de novela con Les Quatre Vides de León Cliantuan. Es socio de la Asociación de Escriptors en Llengua Catalana. Hola Xavier, para empezar, cuéntanos quién es Xavier Aliaga. Hola Lute. Respecto a la primera pregunta de quién soy, supongo que soy un periodista que también escribe o un escritor que también hace periodismo, no lo sé. Lo que sé es que siempre he querido escribir, que he utilizado géneros periodísticos, bueno, he escrito mucho a lo largo de mi vida, muchas cosas diferentes, y que en algún momento comencé a escribir novela y como género recurrente y bueno, pues en eso estamos. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Sí, está bien que me preguntes si tengo algún hobby además de la escritura, porque la escritura es al mismo tiempo un trabajo y un hobby, pero vamos, yo no tengo hobbies sofisticados. Me gusta mucho hacer deporte, trato de hacer el máximo deporte posible, nadar, jugar a tenis, ir en bicicleta, en fin, pilates. Es lo que me salva un poco del deterioro físico de estar sentado, ¿no? Luego, aparte, me gusta mucho el audiovisual, el cine, las series y, evidentemente, leer. Y eso es básicamente lo que me gusta hacer cuando no estoy escribiendo. ¿Tienes alguna manía de escritor? ¿Algún ritual? Más que rituales de escritura, lo que tengo son procedimientos, ¿no? Uno, yo creo que es bastante importante, es que no sentarme ante el ordenador si no tengo más o menos claro qué es de lo que voy a escribir, ¿no? Lo del mito de la página en blanco es bastante inoperativo en mi caso, es algo que no me puedo permitir, entre otras cosas, porque no puedo escribir siempre que quiero. Con lo cual, más que manía y ritual, lo que trato es en fin, de hacer mucha escritura mental, de manera que cuando me siento ante el ordenador sé más o menos por dónde van a ir los tiros, aunque luego bueno, puede haber cambios. Y luego, no sé, es un procedimiento también, es escribir un fragmento, un capítulo normalmente, y reescribirlo al día siguiente, ¿no? Y vuelta a empezar, ¿no? Y leerlo casi todo desde el principio para poder seguir escribiendo. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritor? No sé si he medio contestado antes. Yo, bueno, creo que desde que era pequeño, desde que leía, ¿no? Siempre he leído mucho. Bueno, he tenido ese horizonte de escribir algún día, ¿no? Es muy vocacional, es algo que no sabría explicarlo, pero que tiene tiene unas raíces muy profundas en la infancia. ¿Cómo un nacido en Madrid se licencia en Filología Catalana y utiliza esta lengua para escribir? Bueno, lo de la lengua de escritura llama mucho la atención, pero hay que aclarar que mi nacimiento en Madrid es una cosa casual, ¿no? Es por el trabajo de mi padre. Mi padre era ferroviario, bueno, le destinaron una temporada a Madrid y ahí estaba la familia y, en fin, en realidad los orígenes familiares por parte de mi padre son valencianos, son del Horta Nord, y manchegos por parte de mi madre. Es cierto que bueno, podríamos habernos quedado en Madrid, como podríamos haber ido a otro destino, pero al final, bueno, lo normal es que volviéramos a Valencia. Y bueno, la elección de lengua es también un poco por la formación
académica, aunque el castellano es mi lengua materna, mi lengua de cultura es el catalán, valenciano. Y sobre todo a partir de descubrir a Mercè Rodoreda, a Vicent Andrés Estellés, en fin, una serie de autores que los descubres en el instituto y descubres que la lengua del lugar en el que tú vives es una lengua también de cultura y por lo tanto no te planteas hacerlo de otra manera. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Es evidente que sin la literatura mi vida hubiera sido una cosa bastante diferente, ¿no? O al menos quiero pensarlo, o al menos sería diferente, bastante diferente una parte de mi vida. Podría haberme quedado haciendo periodismo y bueno, pues, tendría bueno, no sé si decir el éxito, bueno, pues hubieran salido las cosas como han salido, no me puedo quejar, pero con el tema de la literatura tengo como una especie de segunda vida, tengo una vida paralela que me resulta muy gratificante y en ese sentido pues sí que me cambia la vida porque me da perspectiva, me da objetivos, me da ganas de hacer cosas. Entre 1997 y 2007 es responsable de comunicación de los grupos parlamentarios de Esquerra Unida, Entesa y Compromís, porque te fuiste de la política. Dejé la política por puro cansancio. Bueno, hay un momento en que no soportas más las broncas internas y esa especie de engaño en el sentido de que parece que estés haciendo algo muy importante, ¿no? Haces comunicación política, es una cosa súper importante, pero en realidad, quiero decir, es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Y que no requiere que estés 365 días al año, 24 horas al día pendiente, como a veces nos pasa a los que caemos en la trampa de los políticos que tienen esa noción de estar siempre en alerta, de que todo es urgente, todo es necesario, todo es... Bueno, una vez superas sales de ese bucle, dices, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues sí, además, sí, a mí lo que me gustaría es hacer otra cosa, ¿no? Aunque, bueno, y en mi caso fue renunciando a un buen sueldo para irme casi de becario a hacer guiones de televisión, ¿no? Pero con el tiempo estaba claro que era la decisión adecuada. En Mi nombre no es Irina, ¿pretendes entrar en el mundo de la literatura juvenil o es algo que te salió sin pretenderlo? Mi nombre no es Irina es un encargo, es una novela que en su primera versión en valenciano nace como, el nombre no es Irina, nace como un encargo de la editorial Andana. No tenía ninguna intención de hacer novela juvenil, pero sí que dentro del encargo había como una especie de propuesta o de reto que consistía en que el editor me decía, no quiero que hagas otra novela juvenil, quiero que hagas una novela juvenil diferente, ¿no? Y eso fue un poco lo que me interesó, ¿no? Y lo que me hizo meterme en aquel mundo. Luego, la novela es juvenil hasta cierto punto, ¿no? Para mí es como una especie de novela en que tiene algunas claves para el público joven, pero que en realidad es una novela transversal. Eso la concebí así y así yo creo que continúa. Y la verdad es que, bueno, dentro de poco hará su 10ª edición en valencià, luego hay una traducción al castellano y, en fin, es una novela que tiene su tiempo, pero que ha hecho un camino muy, muy, muy largo. En Ja estem morts, amor, ya en el título del libro aparecen dos de las palabras claves del mismo, morts y amor. Aunque el libro empieza narrado por alguien que ya ha fallecido, ¿es más una novela de amor en todas sus variantes? Es interesante esto que me preguntas de Ja estem morts, amor, porque sí que tiene algún toque de humor. A ver, tú haces entras en un lenguaje o en un código concreto que es el del drama, pero eso no evita que de vez en cuando oxigenes un poco la narración, oxigenes el relato y el texto. Y algún tipo de broma bien elegida o algún tipo de situación menos asfixiante, yo creo que es un premio al lector, ¿no? Al cual has metido en una habitación muy oscura, en este caso la novela es un drama muy poderoso en el sentido de que te mete en una situación muy, muy complicada, ¿no? Y algún toque de humor yo creo que es necesario. De hecho,
en algún momento me gustaría escribir, ya sea para literatura o para televisión o para cine o lo que sea, me gustaría hacer algo parecido eh, a una dramedia, porque creo que es un género muy complicado de hacer, ¿no? Y que me interesa mucho. Hasten Morts, Amor, es una historia dramática, pero que incluye algunas situaciones más cómicas, incluso un guiño cuando un personaje cena su última noche lo mismo que comió Rita Barberá. ¿Qué pretendías con este giro de humor? ¿Qué diferente a estas dos novelas? Respecto de los personajes de Justin Morse, la verdad es que, bueno, es un ejercicio de ficción, ¿no? En la novela anterior, eh, Les Quatre Vides de l'Oncle Antoine, me centré en contar una historia familiar que tenía una derivada y era algunas páginas que yo creo que al lector le producían impresión sobre el duelo personal, ¿no? Sobre un duelo personal en la familia. Y este Morse Amor pretendía abordar eso desde la ficción. Los personajes son absolutamente ficticios. De hecho, es como una especie de experimento. Yo escojo dos personajes que además me son próximos porque son periodistas, y los someto a una prueba durísima, que es la pérdida de las hijas, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a escribir, ¿no? Es la primera novela en la que yo no tengo un esquema, algo parecido a una hoja de ruta, y lo hago así porque en fin, quiero ver qué pasa y bueno, todo partiendo desde una absoluta voluntad ficcional, perdón. ¿De qué manera fueron surgiendo los personajes? ¿Te has inspirado en algún personaje real? Respecto de los personajes de Justin Morse, la verdad es que, bueno, es un ejercicio de ficción, ¿no? En la novela anterior, eh, Les Quatre Vides de l'Oncle Antoine, me centré en contar una historia familiar que tenía una derivada y era algunas páginas que yo creo que al lector le producían impresión sobre el duelo personal, ¿no? Sobre un duelo personal en la familia. Y este Morse Amor pretendía abordar eso desde la ficción. Los personajes son absolutamente ficticios. De hecho, es como una especie de experimento. Yo escojo dos personajes que además me son próximos porque son periodistas, y los someto a una prueba durísima, que es la pérdida de las hijas, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a escribir, ¿no? Es la primera novela en la que yo no tengo un esquema, algo parecido a una hoja de ruta, y lo hago así porque en fin, quiero ver qué pasa y bueno, todo partiendo desde una absoluta voluntad ficcional, perdón. ¿Qué tienen las familias que te atraen tanto desde el punto de vista literario? Es muy curiosa la pregunta que me haces sobre las familias, porque últimamente me la hacen bastante, ¿no? Yo no he sido consciente nunca de utilizar la familia como el eje de las narraciones, pero al final aparecía la familia como los ejes de las narraciones, ¿no? Y todo eso tiene que ver un poco con, bueno, pues la familia es el núcleo donde todo pasa, ¿no? Los amores más incondicionales y los odios más exacerbados, ¿no? Y bueno, como elemento de partida y de reflexión, supongo que es interesante, ¿no? Bueno, ahora estoy haciendo, bueno, la idea es publicar un thriller en el cual un poco el tema familiar tiene menos peso, pero sí es curioso, y ha sido una cosa prácticamente sin darme cuenta, ¿no? No es intencional. Si te nombro a Joan Fuster, ¿qué es lo primero que se te ocurre comentar? Lo primero que se me ocurre cuando me preguntan por Joan Fuster es el pensamiento y escritura, ¿no? Alguien brillante que es capaz desde bueno, una pequeña ciudad de una comarca valenciana de irradiar un pensamiento muy avanzado a su tiempo, muy elaborado, tanto en cuestiones políticos, sociales como literarias, ¿no? Sobre todo es un gran escritor sobre el cual pesa un poco la losa de los prejuicios ideológicos, ¿no? Como, bueno, le podía haber pasado en un sentido contrario a Josep Pla en algún momento, ¿no? Pero para mí es uno de los grandes escritores valencianos de todos los tiempos.
¿Te gustaría dedicarte únicamente a la literatura pudiendo dedicar todo tu tiempo a escribir y documentarte? Más que dedicar todo el tiempo a la literatura, me gustaría tener más tiempo para mis libros, ¿no? Y eso, un poco, si te dedicas al periodismo, lo tienes hipotecado, ¿no? Bueno, he podido generar horarios que me permiten continuar el tema literario, pero también es cierto que eso te genera otro tipo de actividades paralelas, ¿no? Ferias o festivales literarios, charlas, clubs de lectura, todo ese tipo de cuestiones que son, bueno, que yo creo que se han de hacer, son interesantes, ¿no? A mí me gusta mucho el contacto con los lectores, me gusta mucho ese tipo de actos porque conoces gente, intercambias experiencias y, bueno, sí, en algún momento me gustaría pensar bueno, dejar del todo el periodismo y dedicarme solo a eso, pero en fin, no es una cosa que creo que sea posible en el corto plazo, no sé, igual algún día. Cuéntanos algo de la novela breve, La mirada del Neanderthal de Joseph Bromera, 2019. Me gusta que me preguntes por la mirada del Neandertal, porque, bueno, es una novela breve, pero tiene cosas que para mí son importantes, ¿no? Bueno, es también es un encargo de Bromera para una colección de fomento de la lectura, ¿no? En teoría tenían que ser novelas encartadas, en teoría no, son novelas que salían encartadas en diarios y bueno, que se adquirían en el kiosco un domingo y tal. Y bueno, lo que elegí una historia sobre mi ciudad, sobre Xàtiva, en la que abro dos ejes temporales, uno en la Guerra Civil y otro en la época de los neandertales, ¿no? Y es una novela que es prácticamente muy difícil de encontrar, pero que tiene sus lectores bueno, yo creo que es una historia que igual debería recuperar en algún momento, no sé si para hacer alguna novela más ambiciosa, porque, bueno, sinceramente creo que es una buena historia. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Yo creo que hay, bueno, tengo muchos escritores de referencia, pero creo que debería citar unos cuantos nombres que son importantes en mi trayectoria a lo largo del tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, sin Vicent Andrés Estelles o Mercè Rodea, como he dicho antes, no, creo que se produce un clic en el tema sobre qué se puede hacer en la escritura en otra lengua que no sea el castellano. Y todo eso se une un poco a otro clic que es cuando empiezo a leer a Vargas Llosa cuando soy un adolescente, ¿no? Y leo cosas como La ciudad y los perros o Los cachorros y la cabeza me explota, ¿no? Y dices, ostras, te das cuenta de que hay una literatura que no es la que tú estabas leyendo. Bueno, no es Julio Verne, no es Emilio Salgari, no es las cosas de cuando eres niño, sino que hay una manera de contar las cosas que es como muy potente, ¿no? Y luego otro punto de inflexión, aunque mi escritura no tiene nada que ver con lo que hacía Faulkner, es William Faulkner, ¿no? Eh, es, es un tipo de literatura que me fascina la escritura, me fascina la dureza, la crudeza. Y yo creo que de eso hay un poco. Y luego citaría dos autores más que creo que son importantes ya pasada la etapa de formación, que son Chirves, Rafael Chirves en castellano y Jaume Cabré en catalán, que son dos autores que me marcan mucho por la ambición en un caso y por el tono, ¿no? Ese tono árido, esa escritura tajante, cortante de Chirves, ¿no? Y yo creo que podría citar algunos más. Lucia Berlin también es una escritora que en tiempo reciente me ha provocado un impacto muy grande. Jonathan Franzen, no sé, podría decir Vasily Grossman quizá. Bueno, y muchos más. Pero bueno, estos en concreto creo que son autores y autoras que me han marcado mucho. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? Sobre mi rincón preferido para escribir, bueno, pues al final, ya después de escribir en muchos sitios, al final tengo un sitio, una casa que compramos hace un tiempo, que tiene una andana donde entra la luz, ¿no? Y es un espacio donde están todos mis libros a mano y digamos que ya he encontrado un poco el espacio, ¿no? Pero bueno,
Si hay que escribir en un tren, si hay que escribir en un aeropuerto, si hay que escribir donde sea, se escribe y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, digamos que ese es mi espacio. Me costó encontrarlo y al final, bueno, pues allí comenzó a nacer o nació Ya estem morts, amor, y bueno, y todo lo que venga después. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y conocer tu obra. Bueno, la manera de encontrarme en las redes, bueno, estoy en Twitter, en Facebook y en Instagram, básicamente, bueno, en LinkedIn también. Bueno, me podéis encontrar a través de la página web que es xavieraliaga.cat. Bueno, ahí tenéis perfiles y tenéis los accesos a las redes sociales. Y en fin, siempre que se me hace alguna consulta y tengo oportunidad de responder, bueno, me gusta estar en contacto con los lectores y es la manera de hacerlo. Xavier, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Y nada, agradecer a Lute y a Vanessa el interés y bueno, despedirme de los oyentes y las oyentes y bueno, espero que os haya resultado bueno, interesante y nos leemos, nos vemos, nos escuchamos y en fin, muchísimas gracias por todo y que vaya muy bien. Un saludo. Hay libros que no tienen la repercusión mediática que merecen, ya sea porque son editados por una editorial pequeña, ya sea porque su autor no pertenece al círculo de los mediáticos, o porque no cuenta con la idolatría o favoritismo de algunos medios. Por suerte están las vías alternativas en las que recurrís para encontrar libros que escapan de los tentáculos centrifugadores de gran parte de la prensa cultural. Porque sin esas vías alternativas no encontraríamos libros de alta calidad como el que nos ocupa. El libro que ha escrito Xavier Aliaga parte de una premisa original, pues a pesar de que el argumento en apariencia, y subrayo, en apariencia, trata sobre cómo una pareja encaja, si es que eso es posible, la peor de las pérdidas, el relato toma como voz narradora la de una hija, que se dirige al lector estando ya muerta. Y no me malinterpretéis, Ya estem morts, amor, no se trata de un libro de terror o de miedo. O quizás sí, porque lo que narra da cierto miedo, miedo por veraz, miedo por existente, miedo porque en el fondo retrata lo que mucha gente teme, la rotura en pedazos, aunque progresiva, aunque previsible, aunque inevitable, de una pareja, de una familia, de una vida individual pero también compartida a raíz, o no, de la muerte de sus seres más queridos. El relato parte de la historia de la madre, Minerva, huérfana tras el accidente en la montaña de sus padres y que va a vivir con su tía Berta, con quien establece una relación más próxima a madre-hija que la que correspondería por ser su tía. Ya en su edad adulta, Minerva conoce a Tristani, el periodista estrella de un medio de comunicación, alguien ambicioso y reconocido. Ambos huérfanos muy diferentes pero con una conexión instantánea tras una fiesta con motivo del aniversario del periódico donde ambos trabajan que les incitará a establecer una relación que los llevará al matrimonio. Dos personalidades diferentes que en apariencia se complementan perfectamente pues, al conocerse, él piensa que tal vez es lo que necesita ahora. Alguien que desordene la habitación y haga entrar la luz. Ella piensa que seguramente él es quien necesita ahora. Alguien que ordene el tránsito en una cabeza dispersa y soñadora. Y que no sea un malnacido. Ellos dos son los padres de Anaís, la narradora, y de su hermana Chloe. Los inicios del libro sirven para sentar las bases del matrimonio formado Minerva y Tristani, padres de la narradora, y el enfriamiento de la relación tras su nacimiento, así como el abandono de los cuidados en la pareja y el desplazamiento del eje afectivo que el autor sabiamente narra afirmando que el padre huía de las discusiones como quien baja corriendo de un volcán en erupción. Ella, por el contrario, hurgaba. Él no discutía. Asentía, aguantaba la bronca, se iba a su habitación a contemplarme unos minutos, una imagen hipnótica, relajante, que servía a padre para serenarse, ayudado también por el ritmo calmado de mi respiración. A veces, Tristani era capaz de levantarse antes que madre e hija se fueran. Besaba a madre rutinariamente, me hacía algunas fiestas y volvía a la cama. Lo hacía para verme despierta y sonriente. A mí. Madre percibía el agravio y se sentía desplazada y sobrera. Una frialdad afectiva en el matrimonio que abre unas grietas que el padre llena de trabajo, el padre ausente, por el trabajo y por su maltrecha relación,
y la madre que compensa el vacío de esas horas dedicándolas a un trabajo a media jornada y al atosigamiento de las hijas, que no consiguen satisfacer sus necesidades, que la convierte en alguien irascible e imprevisible. Se volcaba con nosotros de una manera excesivamente enfática. Una madre absorbente y dominante a ojos de su hija, Anaís, que se encuentra ahogada, controlada e interrogada continuamente. Este es el escenario afectivo que plantea el autor, que encamina el relato hacia una o varias roturas sentimentales, de distancias tomadas de manera inconsciente y acercamientos intentados de manera temerosa y tímida. De la incapacidad luchando con la voluntad de vencerla, de la asunción de realidades y la posibilidad de partir, no de cero, sino de fragmentos ya existentes aunque rotos, para tejer no una pieza única y perfecta sino un mosaico quebrado en 1000 partes que con la calma del tiempo se recompone juntando piezas que ya no encajan como antes, pero que presenta un resultado de igual manera satisfactorio si, como apunta Tristani, repasamos todo lo que no hemos hecho bien, escuchando con paciencia. Sin perder los estribos. El jarrón está roto, no tendrá la misma apariencia nunca más. Pero al menos podemos intentar pegar los trozos y que sea bonito de nuevo. A partir de este planteamiento, el libro incide en la grieta afectiva a través de un momento de gran impacto en el que la dureza de un hecho narrado de forma aséptica, contundente y abrumadora queda incrustada en nuestra mente, donde toda su onda expansiva penetra en cada pliego de nuestro cerebro, donde las emociones compartidas con Tristani de amor, esperanza y oportunidades de brillante futuro se esconden para no aparecer jamás. El autor narra con voz emotiva aunque casi telegráfica, como pequeños impactos, como martilleos en la consciencia que aciertan siempre el punto en el que penetrar aún más un clavo que nos hiere y nos quema. El estilo es precisísimo, mesurado y duro aunque sin regodeos. No hace falta para mostrar una dureza que todos querríamos evitar, algunos lectores incluso también, hay lágrimas que asoman en ese momento si uno lo permite. Hasta aquí el programa de Tardes Literarias de hoy. Quiero agradecer a Dani Miralles que compusiese el tema de fondo para este programa. Os esperamos la semana que viene, que volveremos con otro autor o autora, que nos presentará su trabajo. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez-y-orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.